Mensajes de salvación para leer. Título de este mensaje: una explicación de Primera de Pedro 4:17 en la Biblia. Primera de Pedro 4:17, dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Primera de Pedro 4:17. Los detalles. A pesar del amor de Dios por su pueblo, que es su iglesia, tanto en la antigüedad como ahora, siempre que el pueblo se ha apartado de la senda de la voluntad de Dios, y se ha tornado al pecado, principalmente a la idolatría y a la apostasía, Dios se ha visto forzado a enviar juicio, con intención disciplinaria. Porque el juicio comienza por la casa de Dios, como dice el versículo de arriba. Ciertamente, Dios es amor, Primera de Juan 4:8, pero también es cierto que, Dios es fuego consumidor, Hebreos 12:29. La gente muchas veces dice que a las personas malas les va bien. Pero es que Dios disciplina a los que ya le conocen, porque sabiendo cómo es Dios, hacemos lo que a Dios le desagrada. En la Biblia vemos que Dios castigó al rey David, y luego al hijo de David llamado Salomón, porque los dos, en ocasiones hacían lo que a Dios le desagrada mucho. Nosotros ahora tenemos la ventaja de que, después de David y Salomón, apareció Cristo en el mundo, y nuestro Salvador Jesús, movido por su gran amor hacia nosotros, actúa como un abogado delante de Dios, a favor de nosotros. Esto es algo que nosotros debemos agradecer a Jesucristo. De modo que, mientras estamos vivos en este mundo, Dios actúa como Padre, y como un juez en nosotros, Génesis 18:25. A la vez, Jesucristo actúa como un abogado nuestro, Primera de Juan 2:1. En Jueces 2:11-14 de la Biblia, leemos: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahvé, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Yahvé el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, y provocaron a ira a Yahvé, y se encendió contra Israel el furor de Yahvé, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, en mano de Madián. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, ver también Jueces 6:1-2. Luego, al Israel estar bajo sufrimiento, se arrepentía de su pecado, clamaba, y se tornaba a Dios, y el Señor los libraba. Pues la Biblia dice: cuando los hijos de Israel clamaron a Yahvé, por causa de los madianitas, Yahvé envió a los hijos de Israel un varón profeta, Jueces 6:7-8. En esta ocasión, en particular, les envió a Gedeón, un humilde campesino, quien solamente con 300 hombres los libertó de la mano cruel y opresora de los madianitas, Jueces 7:7. Si el pueblo de Dios hubiera seguido los pasos de Abraham, las bendiciones para ellos, hubieran sido tal como Dios se lo prometió al patriarca Abraham. El apóstol Pablo hizo un breve recuento de alguno de los fracasos de la Iglesia del Antiguo Testamento, por causa del pecado, y concluyó diciendo: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Están escritas para amonestarnos a nosotros, en Primera de Corintios 10:6-11. Amados hermanos, es indiscutible que estamos viviendo en los días finales de la verdadera Iglesia de Jesucristo, y el apóstol Pablo,
refiriéndose a estos días en que vivimos, así escribió, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, y a doctrinas de demonios, en 1 de Timoteo 4:1, en la Biblia. La apostasía siempre ha generado juicio y disciplina de Dios. Esto mismo está sucediendo en nuestros días, pues la apostasía en la Iglesia de hoy, también atrae el juicio de Dios para los pecadores que no se quieren arrepentir, y alejarse del pecado. No solo eso, también trae disciplina para los hijos de Dios que se están desviando. Porque el juicio empieza por la casa de Dios. En el Antiguo Testamento, a causa del pecado y de la apostasía del pueblo, Dios permitió una terrible sequía en Israel, y buscaban agua por doquier. Pero volvían con sus vasijas vacías, y se desquebrajó la tierra por no haber llovido en el país, y los labradores estaban confundidos, mientras los animales morían. Ver Jeremías capítulo 14. En ese tiempo de sequía, el profeta Jeremías clamaba a Dios en intercesión para que Dios enviara lluvia. Dios le contestó a Jeremías diciéndole: se deleitaron en vagar, y no dieron reposo a sus pies, por tanto, Yahvé no se agrada de ellos, se acordará ahora de su maldad, y castigará sus pecados. No ruegues por este pueblo para bien. Jeremías 14:10-11. Notemos que lo que llenó la copa de la ira de Dios, fue que el pueblo se deleitaba en vagar, no daban reposo a sus pies, y esto lo hacían física y espiritualmente, no iban a la casa de Dios en busca de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios, pero iban donde quiera que se les antojaba, donde quiera que se les invitaba, iban a quienes querían, menos a Dios. Vagaban y erraban sin punto fijo en algún lugar, y espiritualmente hacían lo mismo. Pues no se apoyaban firmemente en Dios y en su palabra. Pero cualquier falso profeta que les profetizaba bendición, paz, prosperidad, riquezas, fortuna, vanidad, a esto creían e iban. No estamos viviendo en nuestros días en condiciones similares. Aquellos hechos del Antiguo Testamento fueron escritos, para que nosotros hoy no caigamos en las mismas situaciones. Sin embargo, muchos estamos incurriendo en el mismo error en la Iglesia de hoy. Pues estamos siendo llevados por viento de doctrina, Efesios 4:14, buscando un líder cristiano que mejor se acomode a nuestros caprichos y frivolidades. Es a esto, a lo que el apóstol Pedro se refirió, cuando dijo: tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicia y manchas, quienes se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen al corazón habituado a la codicia, y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto, y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Les ha acontecido lo del verdadero proverbio, que dice que, el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada, vuelve a revolcarse en el cieno. Segunda de Pedro 2:13-15, 22. El apóstol Judas también describió esto de manera similar, pues dijo: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las cosas que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré.
Judas 1:10 a 11. Le deseamos bendiciones de Dios para usted.